se me va. Ok, entonces, bienvenidos todos. Hoy no va a estar hoy está Juan Carlos, Luis, y Serán, hoy no va a estar Ana, ella está en la ciudad de Guatemala. Se va a venir a estudiar acá a México y por eso está tomando aquí el curso con nosotros. Hoy no nos va a acompañar. Pero bueno, nos habíamos quedado en esta parte. Esta parte es súper interesante, la parte de los movimientos. Entonces, por ejemplo, el movimiento de rotación de la Tierra, como en esta imagen la vemos, por ejemplo, nos damos cuenta de que finalmente los noches y los días y el movimiento que se va dando la Tierra, y por ejemplo, estas lucecitas son cómo se ve de noche, por ejemplo, y ya en el día, ¿no? La tierra, el consumo de esto. Y, por ejemplo, ahora que estamos en el cambio de horario, ¿ustedes por qué se imaginan que es el cambio de horario? O sea, ¿por qué piensan, les sirve, no les sirve? Porque, por ejemplo, ya el domingo es el cambio de horario, ¿no? Allá en México, aquí todavía va a faltar una semana. Es decir, en una semana vamos a estar 2 horas de atrasados desde aquí. Entonces, ¿a ustedes les afecta el cambio de horario o no les afecta o cómo les ha pasado? A ti, Andrea, por ejemplo. Pues la verdad es que a mí me da exactamente lo mismo, Ajá, solamente que yo siento que lo hacen como para ahorrar energía, se supone. O sea, para ajá. que, digamos que la luz del sol como que sirva para generar un trabajo y entonces se supone que ahorras energía. Ujú. De hecho, esa fue la idea con la que nació. El cambio de horario en Estados Unidos surgió en la Primera Guerra Mundial por la cuestión del desabasto de energía. Un poco lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en Europa, que no tienen el gas ruso, entonces tienen que consumir otras energías. Entonces surge con eso y luego lo quitaron y luego en la Segunda Guerra Mundial lo vuelven a poner y también tuvo esa intención. Luego se dieron cuenta que el cambio de horario, por ejemplo, les beneficiaba en algunos sentidos. Por ejemplo, que iba a tener esto, por ejemplo, que los países de aquí de Europa comenzaran o tuvieran una hora extra, por ejemplo, con los mercados financieros de Asia y otra ventaja con los de acá. Entonces ya se volvió una cuestión más bien meramente financiera, ya no era tanto la cuestión del ahorro de energía y todo ese asunto, sino más bien para que las bolsas de valores, en este caso, tuvieran una mayor coordinación y los trabajadores, o sea, los brokers, tuvieran menos esfuerzo. Entonces, obviamente, el ahorro energético pues es mínimo, ¿no? Es mínimo el que se da, porque igual las familias consumen mucha luz en la mañana, ven que amanece más tarde y eso se compensa con en la noche, en fin. Entonces, obviamente, en muchos países, en Europa ya lo habían quitado en el 2020, pero con la pandemia decidieron extenderlo. En Estados Unidos, por ejemplo, aquí la gente no está ya tan a gusto, ¿no? Pero ya lo tienen tan interiorizado que igual ya les da, pero hay una ley para que están promoviendo quitarlo. Y ya ven en México, pues ya lo quitaron de manera definitiva. Entonces, bueno, el cambio de horario, pues sí es un uso político y pues no tiene mucho sentido. Por ejemplo, Guatemala no lo tiene, también lo ha quitado. Todo Sudamérica, de hecho, lo quitó, ¿no? Muy bien, entonces el siguiente punto era un poco el movimiento que nosotros vemos y esta también es otra pregunta de examen. Nosotros veíamos en nuestros planos, por ejemplo, veíamos aquí el Ecuador, veíamos acá el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, ¿no? El Ecuador acá y los círculos polares árticos. Y veíamos que tenemos en este caso aquí una línea imaginaria que es, en este caso, lo que nosotros llamamos como el polo magnético, ¿no? En realidad el polo magnético no es una línea así, ¿no? El polo magnético es así, ¿no? Tiene una variación, ojo, este es el dato del examen, de 27 grados con respecto al eje imaginario. Entonces el eje real está acá, ¿no? Cambia para acá, acá es el norte, acá es el sur. Y también, ojo, esto es muy importante, el eje en este caso no siempre está en el mismo sitio, es decir, el norte
va a sonar como a canción de Arjona, pero el norte no siempre ha sido el norte, ¿no? El norte a veces ha sido el sur y el sur a veces ha sido el norte. Entonces, ¿por qué se da esto? Pues porque también el campo magnético está en constante movimiento, entonces está aquí, luego fluye y regresa para acá. ¿Cómo sabemos esto? A través, por ejemplo, de la exploración geológica. Entonces podemos saber a través de las placas, hoy vamos a ver mucho de esto, pero podemos ver en este caso cómo es el movimiento y el magnetismo también queda retratado en las placas, en este caso sedimentarias, por ejemplo si hay más calor, invierno, cómo van cambiando, por ejemplo, las estructuras, por ejemplo, cómo supimos lo del meteorito que cayó y extinguió a los dinosaurios, bueno, a través de la exploración de los sedimentos que hay. Y vimos unos donde estaban llenos de carbón, otros llenos de sedimentos orgánicos, en fin, ¿no? A partir de ahí podemos saberlo. Entonces, por un lado, los campos de referencia son estos. Si nosotros vemos a la Tierra verde, aquí la vemos en línea. El naranja, en este caso, es como lo veríamos normal, es decir, cómo lo vemos nosotros desde nuestra referencia, o sea, visto desde el espacio. Cómo se ve en este caso realmente es así. O sea, así es el movimiento por esta inclinación de 27 grados. Entonces, por ejemplo, esta es la forma en que gira, esta es la referencia que nosotros podemos tener de manera empírica, pero ya visto desde el espacio, por ejemplo, se ve así. ¿No? Es un movimiento diferente. Entonces, por esta inclinación de 27 grados. Acuérdense, este dato es muy, muy importante. Entonces, la Tierra tiene este movimiento. Ahora bien, otra pregunta de examen que tiene que ver con esto. Por ejemplo, nosotros tenemos la Tierra y la Tierra pues tiene sus capas, ¿no? Es decir, va teniendo sus capas aquí hasta el interior. Y esta primera capa se llama NIFE. Ajá. NIFE, ¿por qué? Porque tiene níquel, ojo, ojo, y tiene fierro. Entonces, está formada de ello. Y esta es sólida, o este es dato muy importante, es sólida. Y entonces, este es el núcleo, básicamente, el núcleo de la Tierra. Y este núcleo está girando de manera constante y a una velocidad muy rápida. ¿Alguien tiene idea para qué sirve este núcleo, aparte de estar ahí? ¿Y cuál es su función de que esté girando? ¿Qué genera con este giro? ¿Alguien tiene idea? O sea, ¿qué creen que pasaría si este que está aquí girando se detiene? O sea, deja de moverse, ¿no? Vean, Pues que no sabía que era para el campo magnético, pero la verdad no sé bien. claro, sí, exactamente. Es el que forma el campo magnético, es el imán, ¿no? Es el centro del imán de la Tierra y es el que forma el campo magnético y tiene muchísimas más funciones. Por ejemplo, gira, crea el campo magnético de la Tierra que hace por ejemplo, que haya electricidad, ¿no? Que haya gravedad, y que haya, en este caso, nosotros que nos salgamos volando y que nos podamos mover, ¿no? Entonces, y que los motores, por ejemplo, funcionen. Entonces, obviamente, este campo magnético también nos protege a la Tierra de las emisiones del Sol que llegan. Entonces, si ahorita vamos a ver algo de esto, si no tuviéramos ese campo magnético creado por pues no existiría la vida en la Tierra simplemente, o sea, estaríamos achicharrados, ¿no? O sea, y esto hace que se desvíe. Entonces, prácticamente, este es muy importante por eso, ¿no? Por generar el campo magnético de la Tierra y ser el imán. Entonces, si se llega a detener, pues deja de haber un campo magnético. Es un poco como lo que nosotros, por ejemplo, le ponemos a las bicis, algo que se llama dínamo, que tenemos, no sé si alguna vez ustedes hicieron esto, que tienen una bici y le ponían un dínamo, es decir, que va girando, en este caso lo vamos moviendo con la rueda de atrás, se va moviendo y va generando electricidad pues para que le pongamos un foquito o haga ruidos o todo este asunto. Entonces, por ejemplo, este funciona exactamente igual que este dínamo. Entonces, esa es la pregunta
de exámenes, es una de las preguntas. Otra de las preguntas que vienen con respecto a esto es esto, vean, aquí tenemos el siguiente núcleo. Este núcleo, ajá, este núcleo es líquido, y tiene lo mismo, tiene níquel y tiene fierro. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, aparte de lo sólido, que este es líquido? Bueno, es la densidad, ¿no? La densidad, acuérdense que una de las propiedades de la materia es la densidad, y la densidad hace que los materiales que estén incluidos aquí sean, en este caso, menos pesados que este. Este pesa mucho, estos pesan menos. Entonces van construyéndose. Entonces algunos geólogos y algunos físicos piensan que en algún momento en la evolución de la Tierra es muy joven, la tierra tiene 4.000 millones de años. O sea, si vemos 4.000 millones de años, es muy joven con respecto a la edad que tiene el universo, o se piensa que tiene, que son 13.000 millones de años. Entonces, obviamente, pues sí hay una diferencia. Entonces, imagínense todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, obviamente, al formarse los planetas, o existe la teoría que los planetas empiezan a formarse con nebulosas, es decir, de otros planetas que explotan, o de estrellas. Entonces queda una nebulosa de materia que la misma gravedad los va haciendo girar. Entonces empiezan a girar hasta condensarse y, en este caso, solidificarse y formar un planeta. Entonces el centro, en este caso, que es lo primero que se forma, empieza a girar y comienza a solidificarse. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, nos lleva a lo siguiente, que en teoría, la teoría nos dice que esto va a dejarse de mover un día, ¿no? Es decir, que el núcleo simplemente va a detenerse. O sea, se le va a acabar la pila, se le va a acabar el combustible, va a detenerse, va a crecer más el núcleo, es decir, todo esto va a crecer, y al crecer esto, pues vamos a tener básicamente un planeta muerto. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos, tenemos algunas evidencias de algunos núcleos, por ejemplo, de algunos planetas, exoplanetas, es decir, exoplaneta es que está fuera del sistema solar, y que están muertos, ¿no? Que no, ya no tienen este giro, y prácticamente son especies de lunas. Entonces, la luna misma es... ¿Alguien sabe cómo se formó la luna? ¿Alguien tiene una idea? Es súper interesante también esa parte. No, incluso hay una película súper interesante, es de ficción, se llama Moonfall, Yo, ¿no? Dime. yo recuerdo que, bueno, fue en una clase de geografía que mi profe me dijo que la Luna se formó porque según que un planetoide chocó con la Tierra y Ajá, como ajá. que la Tierra se fragmentó y de esos fragmentos de la Tierra se formó la Luna o algo así. Exactamente, sí, 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 exacto. Esa es la teoría que tenemos. Y acuérdense que la teoría no es una cuestión que no sea válida, ¿eh? O sea, también tiene su cuestión de validez. No es nada más así que no la podamos probar. Efectivamente, se piensa que hay, y la evidencia es que tenemos que un planetoide choca con la Tierra, se desprende, ¿no? Materia de aquí de la Tierra, y parte de esta, y empieza lo mismo que decíamos, empieza por la fuerza de gravedad, comienza a girar, ¿no? Comienza a girar. Por eso Einstein piensa que el universo es circular o es redondo, sí, porque gira. Entonces comienza a girar y se va a formar la Luna. Entonces la Luna tiene un aspecto muy similar a la Tierra, también tiene su núcleo, ¿no? Tiene, obviamente es un núcleo muy, muy pequeño, gira, pero gira de manera muy lenta, se piensa que gira muy lenta, por lo tanto, tampoco tiene una atmósfera, o tiene un campo magnético fuerte, no es muy débil, ¿no? Entonces, obviamente, si no tuviéramos este campo magnético, pues caeríamos en un estado casi como a la luna, ¿no? Prácticamente seco. Ahora, ¿cómo sabemos esto de la luna? Bueno, pues porque trajeron las misiones que fueron a la luna en algún momento, trajeron a la Tierra materia, y aquí se analizó, y bueno, se es muy similar. Una teoría también muy, muy padre es que, por ejemplo, que se llama pandemia, es cómo se originó la vida en la Tierra. Entonces, por ejemplo, acá está Marte, ¿no? Entonces se piensa que el planeta rojo. Entonces se piensa, por ejemplo, que también vino un meteorito, ¿no? En este caso, chocó aquí, chocó en Marte, y aquí Marte había vida, se piensa,
Ajá, ojo, esta es una teoría, la teoría de la pandemia. Entonces, y que restos de ese choque de este meteorito volaron hasta la Tierra, ¿no? Y entonces al caer acá, pues encontraron, la Tierra estaba en formación, había, estaba el océano en lugar de agua era amoníaco, ¿no? Entonces encontró la manera, pues, por ejemplo, de formarse la vida con los partículas, en este caso, o microbios, o en este caso, microbacterias que volaron desde Marte hasta acá por este impacto, ¿no? Esta es una teoría también muy interesante. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues porque lo han investigado acá. Entonces, bueno, ahora que Elon Musk quiere enviar cohetes a Marte, bueno, pues veremos si esa teoría se comprueba, pero es, digamos, muy aceptada por la ciencia. La otra pregunta, les decía, va en respecto a esta capa, ¿no? Esta capa que tenemos aquí, que esto se llama el manto, ¿no? Entonces, el manto. ¿Cuál es la pregunta? Pues, ¿cuál es la capa de mayor tamaño que hay en este caso aquí? Pues la capa de mayor tamaño es el manto. Este. Entonces, este manto, que también está en un estado que nosotros conocemos como plasma, ¿no? Como el mismo que está formado el Sol. El plasma es, en este caso, una especie de gelatina o gel, pero muy caliente, o sea, a una temperatura muy fuerte. Entonces, este está generando, te lo vamos a ver, corrientes de movimiento, ¿no? Convección y conexión que están girando y hace que también toda esta materia que está aquí se mueva. Entonces, por ejemplo, seguramente ustedes han visto estas películas de viaje al centro de la Tierra, ¿no? Que quieren llegar hasta acá y todo, estas de Julio Verne y todo. Bueno, si en verdad si en verdad existieran estos viajes al centro de la Tierra, pues prácticamente tendría que ser algo que superara o que cubriera la temperatura del Sol, ¿no? Pues porque esto está así. Entonces, si ustedes bajan, en este caso, se hacen un hoyo y bajan y bajan y bajan y bajan, pues verán que se pone más caliente todo. O sea, entre más profundo es más caliente. Y ustedes han escuchado de estos que se llaman terraplanistas. ¿Alguien sabe qué son los terraplanistas? Son estas personas que dicen que la Tierra es como un disco, bueno, que sigue siendo como que plana. Ujú, exactamente. Piensan que la Tierra es plana, ¿no? Que es como exactamente como un disco plano, ¿no? Ahí. Y entonces tienen un montón, y ahora en esta época, las épocas siempre que de mayor confusión histórica, o como la que estamos viviendo, lo vamos a ver en historia, generan teorías, ¿no? Teorías conspirativas. Estas teorías conspirativas quieren explicar el mundo no a partir de la ciencia, sino a partir de creencias. Entonces, la ciencia tiene datos, ¿no? Las creencias tienen pura fe, ¿no? De que las cosas existen. Entonces, por ejemplo, los terraplanistas creen, hay dos teorías. Uno, que la Tierra es plana, ¿no? Y hacen convenciones y dicen que los aviones, que no, en verdad, viajan derecho y no en curva, como habíamos visto, y tienen una serie de teorías muy pachecas con respecto a esto, y entonces se refieren, por ejemplo, a esta especie de viajes, como que hay ejércitos aquí para que no llegues y no veas el fin del mundo y aquí, nada, o sea, todo esto, ellos lo creen, en verdad lo creen. Y hay otros más simpáticos, pero muy peligrosos. Son peligrosos porque la gente empieza a creer en esto y entonces es muy difícil después demostrarles con la ciencia que no es así, ¿no? Entonces hay otros que piensan que la Tierra, esto que estamos viendo acá, esto que está acá, es hueco, ¿no? Es decir, que no hay nada, o sea, que esto no existe. Ajá, y que esto hueco genera su propio clima y tiene ahí una masa como esta que genera el sol y todo este asunto y y que hay vida ahí, ¿no? Entonces, obviamente, esta es una cuestión muy pacheca que lo sacan de este autor de Viaje al Centro de la Tierra, pero ellos lo creen en verdad, ¿no? Y creen que hay Profe, monstruos. Dime. este, eso de la, ahorita que menciona eso de
tierra que es hueca y que hay Ajá, vida abajo, ajá. se puede ver en varias películas. Por ejemplo, en la una más reciente es con la de Godzilla versus King Kong, Ujú, que ujú, justamente van al centro ujú, y hay vida. ujú. Y que hay monstruos y que todo está así, Ajá. que quien convive feliz ahí en el centro de la tierra. O sea, lo peor es que te digo que hay gente que lo cree, ¿no? O sea, que en verdad cree esas cosas. Entonces, bueno, o sea, como ciencia ficción, ¿no? Está padre, ¿no? Está padre y está, pero ya creerlo como tal, pues sí está más rudo. Entonces, hay algunos, cuando lo vemos esto, pues sí, un poco nos asusta porque, por ejemplo, las evidencias que tenemos es esto, ¿no? Y esta es la corteza terrestre. Ojo, entonces, pregunta es, ¿cuál es la capa más gruesa de la Tierra? Pues es el manto, ¿no? Es el manto. ¿Y cuál es la más delgada? Tenemos esto, es la corteza, ajá, terrestre. Y entonces, nada más para que nos demos una idea, la corteza y del tamaño de la Tierra. La corteza terrestre, pues, es esto, es como la cáscara del huevo, ¿no? Esta cuestión pequeñita. Entonces, las máximas, voy a hacer aquí un acercamiento, las máximas, en este caso, aproximaciones o lo más profundo a lo que hemos llegado a excavar, es menos de la mitad de esto, menos de la mitad aquí, ¿no? Entonces estamos aquí, así, un puntito, acá. Es a lo que más nos hemos acercado. O sea, imagínense todo esto, recorrer más de la mitad de esto, más, o sea, es prácticamente una cuestión titánica, ¿no? Y entonces no hemos logrado estos hoyos porque, bueno, en Rusia hay un hoyo que es muy famoso porque está prendido, se le llama el hoyo del infierno, ahí cerca de Siberia, que se está quemando pues porque es gas, ¿no? Y todo el tiempo está prendido y la gente dice que se escuchan ruidos y que la puerta del infierno y todo ese asunto. Bueno, también es un poco conspiranoido el asunto. Pero lo que sí sabemos es, esto es muy interesante, es que pues sí, no podemos bajar hasta esta parte, pues porque el calor, ¿no? Porque no hay una maquinaria en este caso, que pudiera soportar el calor que hay acá abajo. Simplemente terminaría fundida como esto, ¿no? O sea, no se puede. ¿Mm? Ahora, este calor conjuntado con el clima de acá, pues da las condiciones para que la vida se dé. Entonces, ojo, ¿cuál es la más pequeña? La corteza. ¿Cuál es la más grande? En este caso, el manto. ¿Cuál es la función del núcleo? Generar el campo magnético. Esas son las relaciones de preguntas con respecto a esto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto un poco, bueno, un poco en la primera clase, un poco esta cuestión de los continentes y qué significaba geografía? Decíamos que se llamaba geografía de geo, ¿no? Que geo significa en este caso, geo o gea significa tierra. Y entonces cuando nosotros hablamos, en este caso de Pangea, estamos hablando de pan significa todo, o sea, toda la tierra. Entonces, en muchos de los estudios que tenemos, esto sí también se llama teoría de las placas tectónicas o teoría tectónica. Esta parte nos han llevado a la evidencia que estos movimientos que se dan en la corteza terrestre, en la parte de arriba, producto de los movimientos que hay abajo en el manto, pues van generando este tipo de situaciones. Por ejemplo, que fuéramos un primer continente llamado Pangea y que a través de los años, póngale mucha atención aquí a esto, estos son los años, en este caso, que son los millones, ajá, millones de años, esta cifra de aquí, son los millones de años que recorrió esto. Y pongan atención, por ejemplo, aquí, ahorita vamos a repetir la animación, por ejemplo, cómo México va emergiendo aquí, cómo Sudamérica va a emerger tierra aquí, cómo los montes, vean, esta parte de esto va a ser lo que va a ser aquí Arabia,
África estaba pegada aquí, por eso esto fue muy importante porque Charles Darwin, cuando hizo sus estudios, descubrió las similitudes que había de la vegetación y la fauna aquí, que había con respecto a esta aquí en Brasil. O sea, es muy, muy similar y también se ha comprobado esto. Y esta parte que hoy conocemos como la India estaba pegada, o sea, estaba la parte baja y va a llegar aquí a Asia y va a crear los montes Himalayas. Imagínense el trancazo que hubo aquí para que se crearan los montes Himalaya de aquí, es decir, estas tierras emergidas. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque, por ejemplo, van al Everest, estos que van al Everest no nada más, muchos no, van a hacer investigación científica, no nada más a poner su banderita ahí arriba, sino van a investigar, por ejemplo, qué hay arriba. Y lo que encuentran arriba, a casi 8,000, en este caso, metros de altura, encuentran caracoles, conchas, estrellas de mar, es decir, animales marinos que vivían aquí y al momento de que éste llega acá y choca, se eleva a la tierra y quedan aquí, ¿no? Como una especie de fósiles. Entonces, por ejemplo, este es un poco, vamos a poner aquí la animación, cómo se ve y cómo se vio. Ojo, chequen aquí este número, es muy importante. Vean aquí, en el año, ahí, ¿no? 46, en este caso millones de años, y ahí se va formando y es una formación actual, ¿no? Entonces, ahí 200, o sea, era un supercontinente, vean cómo se va formando, y ahí como México se hunden muchas tierras, luego emergen otras, la India se despega, aquí va corriendo, y va a encontrar, y también el Golfo, y Australia también se separa, ¿no? Estaban aquí en lo que hoy es, en este caso, la Antártida, y ahí se forman los continentes. Y estas marcas que quedan acá, pues, ay, déjenme regresar, perdón, ¿qué? Estas marcas que quedaban ahí, pues simplemente son, pues, lo que hoy conocemos las placas tectónicas. Y una de las cosas que también nos preguntan mucho en el examen es esto. Aquí viene otra segunda pregunta de examen. Es, así quedan distribuidas las placas, ¿no? Tenemos la placa australiana, la placa somalí, la placa africana. Ojo, esta placa somalí es una subplaca, ¿no? La placa india, la placa arábiga, esta es la más grande, la placa euroasiática, que es muy, muy, muy grande. La de las Filipinas, ¿no? La placa del Pacífico, que es la más grande, y junto con la del Antártico, vean el tamaño, la de Norteamérica. Pero vamos a hacerle aquí una ampliación a nuestra placa. Y, por ejemplo, aquí, estas son las importantes. Entonces, ¿cuáles son las placas que a nosotros provocan los temblores estos? Pues aquí, ¿no? Vean, nosotros estamos entre 4 placas. O sea, tenemos la placa del Pacífico, la placa norteamericana, la placa de Cocos y la placa caribeña. Entonces estamos en una zona súper complicada, ¿no? Nosotros, y es lo que nos provoca los temblores tan intensos en México, el choque de estas 4 placas. Y ojo, esa es la pregunta de examen. ¿Cuáles son las placas que intervienen, en este caso, en los temblores aquí en México, ¿no? ¿Cuáles son las que se relacionan? Entonces, Pacífico, Cocos, Caribe y Norteamericano. Y si nosotros queremos ser todavía más específicos, entonces diríamos básicamente que es la de Cocos, en esta parte, la del Caribe y la norteamericana. O sea, si somos muy específicos en las zonas donde mayor se producen los temblores. Ya ven que, por ejemplo, los temblores que hemos sufrido han sido en esta zona, ¿no? Por ejemplo, yo estoy acá ahorita, por aquí, por esta parte, y pues aquí nunca tiembla, ¿no? Y ya ven que en México, pues hay temblores así como de 5 grados y pues ni la alerta sísmica suena, ¿no? Y hay temblores, por ejemplo, de 6 grados y ya suena la alerta. Pero los que nos asustan son los que son así como de 6, 9, 7, 1, 8, ¿no? Los hemos pasado. Bueno, el de 8, recuerdo, o sea, cómo se movía la ciudad, como parecían olas. Pero, por ejemplo, aquí en esta parte donde estoy, hubo hace algunos años un temblor de 5 grados. Bueno, fue un terremoto acá, ¿no?
O sea, le llamaron el super terremoto. ¿A quién de ustedes les dan miedo los temblores? Por ejemplo, le daría uno de 5 grados ahora en la ciudad. Creo que a ninguno, ¿no? O sea, les tocó el del 97 en estar en la Ciudad de México. El del 97, el del 17, estaban ahí en la Ciudad de México cuando les tocó. Sí. Sí, se puede ¿Sí? decir que sí. Se asustaron mucho con ese. Algo. Sí, muy bien. Sí, es que sí estuvo muy fuerte, ¿no? O sea, no fue tan fuerte, ahorita vamos a ver un poco cómo se produce, no estuvo tan fuerte, pero la cercanía al epicentro, eso fue lo que nos dio en la torre, que estábamos muy cerca del epicentro. El epicentro fue por acá, ¿no? Entre Puebla y Morelos, y la Ciudad de México está acá, entonces pues fue muy cerca. Y pues la alerta sísmica ni funcionó. Y bueno, esta parte ridícula de que el 19 ya esté temblando siempre, bueno, es como, eso es gasolina pura para los conspiranoicos que dicen, no, vean México y que, en fin, ¿no? Entonces, por eso a veces la gente ya no cree en las ciencias, por este tipo de cosas, pero había posibilidad y pues la posibilidad se cumplió, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ojo, esta es una zona aquí y vemos un poquito aquí la explicación, por ejemplo, de el mapa, porque aquí nos preguntan mucho esto. Entonces, esta zona en azul se llama zona de subducción, es decir, que se va metiendo la tierra. A ver, si se me va el internet o si me corto, se me corta, me avisan, ¿eh? Porque me salió un anuncio que se oye mal. Entonces, esta zona de aquí la tierra se va metiendo, ¿no? Va haciendo esto, ¿no? Se va introduciendo así en esta parte. Por eso los temblores aquí son muy intensos. Y aquí, esta zona que tenemos aquí, estas zonas, es donde se están abriendo, es decir, uno para acá y otro se va para acá, ¿no? O sea, se están abriendo las zonas y se crean estos huecos aquí. Entonces, si se fijan, toda América, por ejemplo, aquí en Chile, es donde ha habido terremotos muy fuertes, ¿no? Ana, por ejemplo, que vive en Guatemala, pues Guatemala tuvo que cambiar su capital de que era Antigua, pues debido a que los terremotos la destruyeron y se tuvieron que ir a otra zona, o sea, muy cerca, pero bueno. Y un poco son las zonas, ¿no? De cómo se van abriendo. Ahora vamos a verla de otra manera esto. Aquí, aquí lo borro esto y bueno, vamos. ¿Cómo se forman estas placas? Entonces, bueno, aquí queda alguna duda con respecto a esto. Acuérdense que estas zonas importantes, Caribe, Cocos y Norteamérica, son las que intervienen directamente en México, y la del Pacífico sí tiene injerencia, pero estas son las tres básicas que generan los temblores y en las cuales se les pone mucha atención. Ahora, ¿cómo se forman? Por ejemplo, vemos aquí la animación, ¿no? Estos son los movimientos de convección que hay dentro de la Tierra. Y el magma, o sea, lo que está dentro de la Tierra, ¿no? Aquí, pues básicamente necesita buscar, está saliendo. Estas zonas que vemos por acá son los movimientos de subducción. Vamos a ver cómo se ve la subducción. Esto. Entonces, por ejemplo, esta es una capa que está en Alaska, esto es Alaska, y aquí lo que vemos es cómo viene esta capa y esta capa se introduce hacia adentro, ¿no? O sea, está esto aquí y esta se va introduciendo y aquí se va creando un canal. Si se fijan aquí se va creando este canal. Y entonces, cuando en Alaska, ustedes, los temblores que hemos sentido en la Ciudad de México, el máximo que han sentido es el de 8. Por ejemplo, el del 95 fue de 8.1, ¿no? Luis, yo me acuerdo que tu mamá estaba chiquitita cuando le tocó ese, ¿no? Me acuerdo muy bien. Y estaba aquí, hubo un 1 que afectó a Alaska, pero fue de 10.2 grados. O sea, se pueden imaginar
un terremoto de 10 grados. Y lo más curioso de los movimientos es que los movimientos se van midiendo así, por ejemplo, 1, 2, 3, pero cada uno es el doble del otro, pues potencialmente. Entonces, por ejemplo, el 3, luego viene uno de 4 y es 3 veces este, ¿no? Y luego viene uno de 5 y es 5 veces este. Uno de 6 es 6 veces el de 5. Uno de 7 es enorme. Entonces, por ejemplo, imagínense uno de 8. Pues imagínense uno de 10, ¿no? O sea, prácticamente toda esta parte quedó molida, se fundió mucha tierra, tierras se abrieron, salieron, hubo muchos tsunamis, se crearon unas nuevas montañas, pero ese es un poco la forma en que se van creando. Entonces vemos aquí otra vez con la animación, ¿no? Cómo se va metiendo. Entonces, vean aquí 2 puntos de pies al año. O sea, se va a estar moviendo 2 puntos pies al año. O sea, 55 milímetros por año. Un poco para entenderlo mejor aquí, ¿no? 55 milímetros, o sea, medio metro en este caso, ¿no? Al año. Entonces eso nos da un poco la idea de cómo se está moviendo y la capacidad destructiva que puede tener. Y entonces esto es un movimiento de seducción, así va entrando. Si se fijan aquí, como va girando esto, la placa se va moviendo y esto al momento pues gira y va a generar otro movimiento. Pero esta es la parte importante, esta que está aquí, ¿no? Aquí vamos a detenerla, aquí. O sea, vean cómo se mueve la Tierra. Esta gira hacia acá, ¿no? Y esta está aquí deteniendo. Entonces es lo que vemos y es lo que genera prácticamente este movimiento. Entonces aquí lo vemos de nuevo, ¿no? Vean cómo se mueve la Tierra. Ahí va entrando. Muy bien. Y entonces estos son los movimientos. Movimiento de convención y movimiento de convención, es decir, están girando. Y ojo, esa es otra pregunta de examen. Entonces, ¿cómo se llaman los movimientos al interior de la Tierra? Pues se llaman así movimientos de convención, ¿no? O convección, es decir, que van generando estos círculos y son los que van generando estos procesos. Ojo, esto se llama subducción. Ahorita lo vamos a ver mucho mejor. Se llama subducción, que también es otra palabra que usualmente nos ponen aquí. No hay que confundir. Esto es muy importante porque esto es lo que confunde a veces. No hay que confundir la convención, que es el movimiento que se genera con la subducción. La subducción es que la Tierra se mete aquí y la convención es el movimiento interno. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, van ligadas, pero son diferentes. Ojo con eso, porque esa es así como también pregunta de examen y luego llega a confundir mucho. Entonces aquí se va, en este caso girando, y aquí va entrando. Muy bien. Ahora, aquí tenemos las diferentes fallas que se generan en esta parte de la Tierra. Entonces, por ejemplo, tenemos movimientos que se dan así, ¿no? Falla inversa, falla de cabalgamiento, cosa que una queda sobre otra, falla normal, es decir, como la falla de San Andrés, que una está para abajo, se ve, y la falla de desgarro. Esto no es que haya un movimiento, también hay un movimiento muy lento. O sea, esto genera, sí puede generar terremotos, temblores, pero son movimientos que se van dando todo el tiempo. O sea, todo el tiempo está temblando. No lo percibimos porque son movimientos muy lentos de un grado, medio grado, en fin. Pero se están dando. ¿Y cómo sabemos esto? Por esto, ¿no? Por estas cuestiones. Ustedes, por ejemplo, cuando van a la montaña, van viendo cómo las capas, por ejemplo, aquí esta que viene acá, vemos que se cayó. Entonces los científicos pueden saber cuáles capas se han estado moviendo a partir del estudio de los sedimentos, ¿no? Y ahí se pueden dar cuenta cómo van avanzando las fallas o cómo se generan las fallas o dónde son más sustentables algunas que otras, ¿no? Y les decía, por ejemplo, que en el terremoto que sufrimos, eh, pues tuvimos la desfortuna de que fuera poco profundo, es decir, que fuera aquí y fuera muy cercano de la ciudad. Cuando son, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Suelen ser muy profundos y la ciudad, por ejemplo, si fuera este mapa, la ciudad está acá. Entonces, en lo que llega la onda, ¿no? Primero, y se va expandiendo, pues nos da hasta 2 minutos,
por a veces ha pasado, para poder desalojar o recubrirnos. Pero como este estuvo un poco profundo, muy por acá, y fue muy cerca de la ciudad, por eso nos impactó, y aunque fue de 6.6 grados, ¿no? El del 17, pues destruyó más que estos que han sido de 8 o el de 7.9 que hubo hace unos días, ¿no? Bueno, en los días pasados. Entonces, porque eran lejanos. Muy bien, entonces, ustedes, aparte ha pasado un fenómeno, ¿ustedes les ha pasado, por ejemplo, ahora con estos últimos temblores que hubo, por ejemplo, ver esas luces en el cielo, ya ven que fueron de noche, ¿no? ¿Qué piensan que son esas luces en el cielo que se ven? Así que ya Ah, ven que... Dime, dime. podrían ser gases que se escapan de la Tierra. Ah, exactamente, ahí, ese es uno, ajá, ese es uno, por un lado son gases, ¿qué más? ¿Alguien tiene otra teoría más? Hay unas muy locas, ¿eh? Unos decían que eran ovnis, imagínate. Tenía un vecino convencido que era, que decía que esas luces eran producto de los ovnis que nos estaban viendo, que provocaban el temblor para ver nuestras reacciones. Imagínense mi vecino, ¿no? ¿Cómo debería? ¿Otra teoría más? ¿Alguien más tiene Puede algo? ser por la electricidad, ¿no? O sea, cuando chocan las placas tectónicas hay como un, Ah, pues sí, exacto. como, pues sí, o sea, aparecen y se ve pues normalmente en las noches, pero pues es en sí por la actividad sísmica, como hay electricidad en la Tierra, pues al final de Exacto. cuentas, pues, van. Muy bien, Andrea, exactamente eso es. Es una combinación de fenómenos. Entonces, no es una sola causa. Una causa es, sí, cuando hay este movimiento terrestre, pues obviamente hay una serie, como veíamos según la placa, según se va el movimiento, hay amoníaco o hay gases que están ahí y pueden salir. Y al contacto con la atmósfera pueden irradiar. ¿No? Entonces, esa es una teoría que está muy estudiada y que se da también por cierta. Es decir, dicen, sí, hay gases que emanan, ¿no? En algunos, esto es tan importante, esto de los gases, que, por ejemplo, algunos buscadores de oro, ¿no? En varios países, incluso en estos buscadores de tesoros, utilizan esto de los gases porque, por ejemplo, hay ciertos gases hay ciertos minerales como el oro, que al tener contacto con otros minerales, usualmente suelen sacar una serie de gases, se llaman en este caso fuegos fatuos. Ajá. Esos fuegos fatuos van asociados, ojo, esto es súper interesante, van asociados al uso del oro con lo orgánico. Entonces, ¿dónde pudiera haber oro con orgánico? Pues, por ejemplo, en los cuerpos, ¿no? En los entierros. Entonces, en los antiguos entierros, por ejemplo, de faraones o de gente poderosa y todo, se solía poner al personaje, ¿no? Un personaje con todo su ajuar de oro. Entonces, esta combinación de la descomposición que había del orgánico con el oro iban emanando gases. Entonces, cuando esos gases encontraban salida, en este caso de la tumba, al entrar en contacto con los gases de la atmósfera, irradiaban, ¿no? Entonces, muchas teorías de fantasmas y de apariciones en los panteones y todo eso se deben exactamente a esto, ¿no? Entonces, los saqueadores de tumbas, que no les da miedo eso, dicen, ay, fantasmas, allá lloro, ¿no? O hay algo más importante. Entonces van, ¿no? Abren la tumba y efectivamente encuentran oro o algunos minerales preciosos que al contacto con esto pues irradian, ¿no? Y hay muchos cazadores andan buscando ahí en las noches donde hay esto, ¿no? Los mismos trovatumbas, ¿no? De este siglo, del siglo pasado, sabían esto. Esa es una. La otra es la que dice Andrea, es muy importante. La Tierra, decíamos, pues tiene su campo magnético y te lo vamos a ver mejor, pero obviamente también las nubes tienen positivos y negativos y la Tierra también es un imán, tiene positivos y negativos. Esto explica los rayos, ¿no? Pero los otros, cuando, por ejemplo, el movimiento de la Tierra
se mueve, entonces no nada más se mueve la Tierra como tal y emanan estos gases, también genera ondas electromagnéticas el movimiento de todos los materiales que hay aquí, genera ondas. Entonces, cuando estas ondas electromagnéticas cruzan por las nubes que también están electrificadas, generan estas luces, estos fenómenos que se llaman fotoluminiscencias, ¿no? Que son súper interesantes, son muy bonitas, pero son un poco de miedo cuando está temblando y estamos viendo esto, ¿no? Entonces, bueno, se llaman fotoluminiscencia y son producto del magnetismo que se da. Y la otra causa que explica, pues son los transformadores o cables de la luz de las tomas eléctricas que en el movimiento chocan o explotan algunos transformadores y todo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos saber cuál es una fotoluminiscencia y cuál es un cable esto? Que estos transformadores, su luz es azul, ¿no? Es azul. Esto, o sea, hace el choque y se ve azul. Y estos tienen tonos verdes, morados, ¿no? Y un poco rojizos, ¿no? Que es la diferencia. Entonces, esperemos que no vuelva a temblar así de feo otra vez de noche para disfrutar este fenómeno que es súper interesante, ¿no? Y no son ovnis ni nada, y había mi vecino cuando lo estábamos viendo decía, es que ya ahí viene otra ola de temblores porque ahí viene el color, ¿no? Decía. Bueno, entonces aquí un ejemplo, un poco de esto, como el perro percibe la onda primero, y bueno, después la gente, imagínense el terror de estar en una oficina y que les haga un temblor así, ¿no? Vean el perro, sale antes de cualquier cosa, y luego empieza a moverse y ya todos salen, ¿no? Entonces muchas veces los animales también perciben los temblores un poco por lo que mismo que decías, ¿no? En este caso, José, de los olores. Entonces, como los perros tienen un olfato muy fuerte, pues lo llegan a percibir, ¿no? Y salen. Muy bien, ¿alguna duda con este tema de la tierra, los campos y todo eso? Para pasar al siguiente, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo más? Perfecto. Entonces pasamos a esto, ¿no? A la parte de la hidrografía. La hidrografía es la disciplina de la geografía que estudia las aguas, en este caso, en la corteza terrestre. Entonces, primero lo que vemos siempre es este famoso, que nosotros lo sabemos, el ciclo del hidrógeno y el ciclo del agua. Es decir, como el agua, aquí está, perdón, ajá, aquí se calienta, ¿no? Se evapora, sube, se forman nubes, cuando baja la temperatura se condensa y regresa. Y esa obviamente cae y puede haber agua subterránea en este caso o el agua en este caso continental. Ahorita vamos a ver las diferentes formas en que se distribuye, pero obviamente el ciclo del agua pues lo conocemos, ¿no? Evaporación, condensación, precipitación. Entonces aquí queda. Ahora, ustedes se pueden imaginar cómo es la Tierra sin agua. Por ejemplo, ¿te acuerdan que decíamos que la redondez y todo esto? Ese es una pequeña esquema de cómo sería el agua, la Tierra, si no tuviera agua. O sea, quedaría como una cuestión, un planeta un poco extraño, ¿no? Ahí lo vemos. Esto significa la profundidad. Digamos que esta zona es muy profunda. Si lo vemos, esta zona es muy alta y esta es las zonas profundas. Entonces vean la Tierra así, ¿no? Vean África, cómo quedaría, ¿no? Sin agua. O sea, parece una papa esto. ¿No? No tan curva. Entonces el agua pues obviamente representa el 80% de las tierras emergidas que tenemos acá y obviamente el agua, los continentes, un poco con la Pangea que vimos, pero también con el clima, por ejemplo, si se congelan las aguas, como lo que pasó para que pasaran los hombres por aquí, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar para que el estrecho de Bering pasaran los hombres que venían de acá, pasaran a América? Bueno, pues estaba congelado, entonces al congelarse el agua, pues baja el nivel y entonces los continentes se hacen más grandes, ¿no? Porque baja el agua, entonces el agua baja
y queda congelado aquí, quedó congelado aquí, pues pudieron pasar aquí sin problemas. Es decir, no es que hubiera un puente, sino el camino era seguido, porque aquí no había mar, estaba congelado y aparte había bajado. Es un poco lo que ahora sucede a la inversa. Ahora con el calentamiento global, los polos suelen descongelarse, entonces al descongelarse los polos, el nivel del mar aumenta y entonces, por ejemplo, los continentes, las ciudades que estén en los continentes, pues se van a hacer más chiquitos y van a desaparecer de entrada las ciudades que estén, en este caso, aquí, ¿no? En las costas. Entonces, por ejemplo, y que sean zonas bajas. Entonces, esas son las que van a ir desapareciendo poco a poco, según esta cuestión del cambio climático. Entonces, aquí tenemos los océanos, ¿no? El hemisferio continental, marítimo y cómo abarca la cantidad. Ahora, eso es muy importante, cómo en este caso el agua que tenemos aquí nos afecta. Por ejemplo, en esta animación lo que vemos es las corrientes. Las corrientes del Ecuador, si se fijan, que están aquí en rojo, son en este caso las calientes. Y esto tiene muchísimo que ver, por ejemplo, con incluso cuestiones culturales, porque si esto no lo hubiéramos tenido, por ejemplo, estas corrientes, por ejemplo, el descubrimiento, bueno, el descubrimiento entre comillas de Colón a América hubiera sido casi imposible. ¿Por qué? Pues porque el agua lo fue llevando, lo fue arrastrando. ¿Y cómo regresó? Pues por la otra corriente. Entonces, las corrientes en azul son las corrientes frías, las corrientes en rojo son las corrientes cálidas y van cambiando también según la época. Entonces se van dando, y estas corrientes también generan el clima. Entonces, también generan, por ejemplo, que haya más nubes, no nubes, o que haya en este caso huracanes o no huracanes, por la combinación de corrientes frías y cálidas. Pero también genera, por ejemplo, la migración de algunas especies, como las ballenas. Entonces, las ballenas, cuando acá se pone frío, entonces tienden a bajar a las zonas calientes y luego regresan, ¿no? Y entonces un poco los cazadores de ballenas lo saben y pues, la siguen, ¿no? A través del cambio de aquí de los ciclos de las corrientes. Vean, aquí va caliente, luego que se vuelve fría y todo ello. Por eso esta zona, aquí es donde se forman los huracanes. Aquí se forman muchos huracanes, igual que en esta zona. Que acá se les llama huracanes, acá se les llama tifones o ciclones, ¿no? Dependiendo. Y por eso no llegan a África, no llegan a Europa y África, sino llegan para acá, ¿no? En este movimiento de generar el movimiento hasta esta parte. Muy bien. Y entonces, una vez que tenemos el agua, la podemos tener distribuida en este caso, el agua congelada que está acá, que son en forma de glaciar, ¿no? En lo que llaman nieves perpetuas, que ya no son tantas porque el calentamiento global ha hecho que ya prácticamente estas corrientes, estas aguas, pues se empiecen a descongelar, ya no haya. Estas forman los ríos, ¿no? Los ríos bajan. Cuando llegan a la parte baja, pues entonces ya se llama caudal, en este caso, o delta, ¿no? Es donde ya desembocan y todo. Y al paso del río hay mucha vegetación y hay alimentos. Por ejemplo, por eso los egipcios o los sumerios o todas las grandes culturas antiguas se establecieron en ríos o cerca de lagos, ¿no? Para obtener el sustento del agua. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, lagunas, ríos, lagos y lo más importante, que tenemos una gran cantidad de agua subterránea, ¿no? ¿Cómo la sacamos? A través de pozos, pero este es un agua muy importante. También se le conoce como mantos freáticos a esa parte. Y finalmente, como esto ya lo conocemos, pues podemos distinguir entre los grandes océanos como el Atlántico, el Pacífico, ¿no? El glaciar antártico, el Ártico, ¿no? Y el Índico. Pero nosotros, esto es por el tamaño, pero también tenemos a los otros que son en este caso los mares. Y entonces es muy importante distinguir que cuando hablamos, por ejemplo, del Golfo de México, el Golfo es un mar, ¿no? El mar Caribe es un mar, es decir, son aguas internas,
que están aquí. El mar de Cortés que está aquí, ¿no? Por ejemplo, el Golfo de Alaska. Si se fijan, las formas de los golfos son cerradas, son aquí. Como por ejemplo, este es el Golfo Pérsico, ¿no? Aquí cerrado dentro de esto, el Golfo del Andén, esto, donde pasan los barcos para llegar aquí, que vienen y ya no le dan la vuelta por acá, sino se meten por aquí, el Canal de Suez. El mar Mediterráneo, quizá el más importante, ¿no? Para la cultura occidental, o todos estos, el mar amarillo, ¿no? El mar de Bering, el muy importante, el mar del norte, ¿no? Que también es muy importante por el petróleo que tiene ahí, el Golfo de Guinea, y en este caso, pues vamos teniendo los mares, lagos, ríos y la zona de los grandes lagos. Otra pregunta de examen, pues sabemos que es en esta parte de Canadá, del norte de Canadá, es donde están todos estos lagos, ¿no? Y este es muy importante también para el desarrollo de la economía norteamericana y la cultura y la economía canadiense. Y ya casi por terminar, un poco lo que decíamos de las mareas con las aguas es que tienen una relación directa con el magnetismo y la fuerza de gravedad de la luna. Entonces la luna, aquí podemos ver cómo va generando, ¿no? Que suba la marea. Esto es muy importante y tanto pescadores como muchísimas culturas van sabiendo, en este caso, bueno, lo supieron, la relación que había entre la luna y el subimiento del agua, y también esto les daba para los ciclos de pesca o de cómo retirarse o qué zonas estar o no. Pero obviamente hay también algunos que son un poco menos cómodos, unas partes del mar que son menos cómodos, por ejemplo, como bueno, aquí vemos las mareas, ¿no? Cómo va subiendo, cuando baja, es cuando él está en luna nueva, y según la luna, o luna llena, pues es más fuerte la fuerza de gravitación o cómo va moviéndose, dependiendo en este caso hacia dónde va la luna, ¿no? Y esto pues, también con los mares, con las aguas, pues se generan las olas. Y pues las olas se generan por dos cosas. Uno, por el rozamiento del viento con el mar y por el movimiento de rotación. O sea, hay un movimiento general. Y hay unos lugares donde hay olas más grandes y otras menos, un poco por esto, ¿no? Por esto de aquí. Aquí en esta animación, aquí en esta parte. Hay lugares donde el movimiento de la ola puede ser más fuerte, pero también depende de la fosa. Entonces, si viene muy fuerte, pueden chocar y generar otro tipo de ola, ya que si no hubiera esto, que puede llegar más fuerte. Entonces, por ejemplo, siempre que uno viaja, por ejemplo, en Oaxaca hay unas olas muy fuertes, y le recomiendan a uno pues no subirse pues porque también se generan ondas marinas ahí abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí vive en el viento, ¿no? Tenemos el valle, la cresta, esto lo vamos a ver incluso cuando veamos física, ¿no? La longitud de onda, y también tiene que ver en este caso, miden las olas con respecto a cómo si está más profundo o más cercano a la Tierra, ¿no? Pero ya con eso terminamos. Por ejemplo, hay fenómenos que se generan también por los terremotos, pues, que son estas mega olas. Obviamente esta es de una película, ¿no? Esta del día después de mañana. Pero los tsunamis, por ejemplo, pues son mega olas que se producen cuando hay un terremoto, hay un movimiento de las capas que afectan el nivel del mar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí se genera el terremoto y vean, este es un tsunami, el del 2004, que mató a más de 250,000 personas. O sea, aquí en la animación se ve como nada, pero este movimiento, imagínense, todas estas costas que pegó, ¿no? Imagínense en estas islas, las olas que llegaron, la cantidad de olas, pues la gente pues murió. Por ejemplo, en la India, las vías de tren incluso se doblaron, ¿no? De la fuerza con la que llega. Aquí en toda esta parte la gente estaba de vacaciones, pues prácticamente murió en momentos ahogada. O sea, 250,000 personas murieron con este fenómeno, este tsunami, ¿no? Por este terremoto que hubo aquí. Muy bien.
Bueno, pues con esto nos vamos a quedar hoy y la otra clase vamos a comenzar aquí con la atmósfera y vamos a revisar las zonas económicas de México y un poco de la geografía mexicana, ¿no? Algunos puntos. Perfecto, pues nos vemos entonces el próximo martes y yo seguramente ya estoy allá en la Ciudad de México, entonces allá nos vemos. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, profe. Hasta No, luego. gracias, Hasta luego. gracias a ustedes. Hasta Les luego. mando la clase al ratito. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Igual para todos ustedes.